sonda vesical requiere sedación o tranquilización. Colocar puntos también requiere sedación, tranquilización. ¿Listo? Pues la anestesia es un procedimiento muy importante que se va a utilizar durante todo el servicio. Ahora, vamos a desglosar específicamente acá la anestesia. De la anestesia, los procedimientos tienen que ser reversibles, que no tengan efectos adversos, que produzcan relajación muscular, que produzca pérdida de la conciencia, que produzca dolor, que no produzca dolor, ¿qué más necesitamos, chicos? Sí, pero todo eso no es tan necesario. ¿Qué necesitamos en anestesia general? Reversible. De lo que está acá. Dolor, amnesia, produzca amnesia sobre todo. ¿Qué más, chicos? Relajación muscular ya está, pérdida de conciencia, ahora el dolor. ¿Cómo? Listo. Entonces, principalmente esas son como las principales formas como la anestesia tiene que ser administrada. Ahora vamos a ver por qué un anestésico principalmente no cumple con esas características. ¿Listo? Entonces, antes de hablar de anestesia, hay diferentes componentes de la anestesia. Antes de ustedes anestesiar a un paciente, generalmente pasa por algunos procesos importantes. Primero, la premedicación. Segundo, es la inducción. El mantenimiento. La fase. Fase del procedimiento anestésico. ¿Listo? Mantenimiento. Recuperación. Y un postgiro. ¿Listo? Bueno, premedicación. ¿Qué creen ustedes que es la premedicación? Para controlar el metabolismo. Controlar el metabolismo. Preparado para... Preparar. ¿Qué significa? Relajar, correcto. Antes de anestesia, correcto. ¿Listo? Pues para producir relajación y sobre todo para disminuir la dosis de la anestesia. Porque los anestésicos no son seguros, chicos. Muchos anestésicos tienen una ventana terapéutica o un índice terapéutico bastante bajo. ¿Listo? Y acá la estimada Daniela nos va a recordar qué significa índice terapéutico. Índice terapéutico es... Es una gráfica. Que no era ventana. Ajá. Es cuando pasa de ser bueno a tener efectos adversos. Efectos adversos también. Tiene que ver con la dosis letal 50 y la dosis. La relación entre la dosis letal 50 y la dosis efectiva. Listo, correcto. Esta es la definición. La relación del coeficiente directamente de la dosis única 50 con la dosis letal 50. ¿Listo? Como tal. Entonces, muchos anestésicos tienen un índice terapéutico bastante bajo. Puede ser un índice terapéutico de 2, de 3, que es bastante bajo. Quiere decir que si te pasan 3 veces la dosis terapéutica, el animal pues va a llegar a tener efectos adversos. Uno de ellos puede ser la muerte, que es un animal sensible. ¿Listo? Entonces, como tienen un índice terapéutico tan bajito, requerimos de medicamentos que depriman el sistema nervioso central antes de inducir la anestesia. ¿Listo? Necesitamos medicamentos que relajen al paciente, calmen, produzcan sedación y bajen la ansiedad principalmente. ¿Listo? Se relajación, disminuye
ansiedad y produce sedación. ¿Listo? Generalmente eso se hace en la fase de premedicación. ¿Listo? Después vamos a la fase de inducción. En la fase de inducción se induce un estado de anestesia. ¿Qué es la inducción en estado de anestesia? Que produzca al menos pérdida de conciencia, dolor y para de contar. ¿Listo? Eso generalmente es un estado de inducción anestésica. El paciente pierda conciencia, que no le duela lo que le vamos a hacer y prepararlo directamente para un procedimiento, ya sea quirúrgico o un procedimiento terapéutico en un momento dado. ¿Listo? El mantenimiento, ¿qué es mantenimiento, chicos? ¿Qué creen que es mantenimiento? Mantener el peso durante. ¿Mantener qué? Mantener la anestesia no se hace nunca. Mantener el estado de anestesia. ¿Qué más, chicos? Y el estado de anestesia generalmente viene por varios procesos, pero eso no lo vamos a ver en este momento, porque la clase es de farmacología, no es anestesia. ¿Listo? Recuperación. Después de la recuperación, ¿qué van haciendo entonces? ¿Cómo? Reversores. Ir utilizando reversores. ¿Y qué animal se vaya incorporando? Para deshacer la anestesia ¿Cómo? para deshacer la anestesia. Depende del medicamento que tiene el reversor. Digamos, si utilizan silacina, ¿cuál es el reversor de la silacina? La yombina. Pero si no utilizan yombina, que no utilizan silacina, entonces hay muchos que no tienen, afortunadamente. ¿Cuál es la incorporación? Ese es el problema que tiene la anestesia, que muchos no tienen reversor. ¿Y qué se hace cuando no tiene No, reversor? solamente para revertir el estado. O sea, si tienes un paciente que está sedado y ya quiere utilizar un reversor. No puede esperar por un Sí, también. Eso pasaría, digamos, con los medicamentos que no tienen reversores. Si no tienen reversores, toca esperar a que el paciente empiece a metabolizar el anestésico en un momento dado. Justamente eso que estudiamos anestesia con una reversor. Cuando no tiene ningún reversor, generalmente se hacen algunas prácticas para estimular a que el paciente empiece a despertar. Entonces podemos aumentar la temperatura del paciente, infundir líquidos, podemos específicamente hacer terapias para tratar de despertar al paciente en un momento dado, pero principalmente sería eso. ¿Listo? Temperatura y líquidos. La silacina, ¿cuál es el antagonista, señorita Tatiana? Antagonista de silacina. Angiolina. Pues la tipemasol, cualquiera de los dos. ¿Listo? Alfado. La silacina es un alfado agonista. Sí. Bueno. Si la cena es agonista y yombina es Agonista, muy bien. Listo. Bueno, ¿listo? Entonces, en resumidas cuentas, esas son como las etapas, grosso modo, de lo que generalmente está pasando. ¿Listo? ¿Y en el postquirúrgico qué pasaría, chicos? ¿No utilizaríamos el postquirúrgico? Analgésicos, muy bien. Analgésicos. Los antibióticos se pueden colocar cada vez de medicación. Pero también se pueden colocar acá. En estos pacientes generalmente también requieren un medicamento que se llaman gastoprotectores. Y requieren de antibióticos. ¿Listo? Porque antibióticos en postquirúrgico, chicos. Para la infección, principalmente cuando hacen procedimientos mayores como intervenciones abdominales o torácicas, evidentemente se requiere que ese tipo de cosas pasen. Profe, Dime. ¿qué dice abajo de analgésico? Analgésico, antieméticos. Eméticos. Protectores. Analgésico para el dolor. ¿Por qué te ponen un postquirúrgico un analgésico? ¿Cómo? Para el dolor, ¿por qué? porque
Todavía no. Que ya empezar a sentir dolor, ya no hay anestesia, ya no hay que les produzca eso. ¿Listo? Ahora viene el truco que principalmente pasa acá. Muchos anestésicos no tienen la capacidad de producir este tipo de cosas. Ningún anestésico cumple con estos criterios. Que sea reversible, que produzca amnesia, que produzca efectos adversos, poco relajación, pérdida de conciencia y dolor. Pocos hacen esto. ¿Listo? ¿Por qué creen que pocos hacen eso? Si todo hiciera eso, entonces ¿qué pasaría con la farmacología? Sería fácil, ¿cierto? Solamente un medicamento para todo y hagámosle. Y pues afortunadamente, gracias a digamos, ¿cómo les diría? Como a los avances que han habido en farmacología, hay un medicamento que sí afortunadamente se está utilizando para tener todo ese tipo de criterios. ¿Listo? Entonces se encuentran los anestésicos inhalatorios. ¿Listo? Los anestésicos inhalatorios son uno de los medicamentos que pueden cumplir con esos criterios. Abuelen el dolor, produce pérdida de conciencia, muy buena relajación muscular, pocos efectos adversos, produce amnesia y es bastante reversible. Solamente cerramos la vaporizador del anestésico, el paciente se despierta. ¿Listo? Correcto. Acá Catalina nos dice un medicamento que es un anestésico inhalatorio, el isoplurano. Y hay otro que es nuevo que se llama sevoflurano. ¿Listo? Son medicamentos que han empezado a utilizarse para este tipo de procedimientos. ¿Qué es lo malo? ¿Qué creen que es lo malo de utilizar anestesia inhalatoria? ¿Cómo? Mantenerse quieto. No, generalmente el mantenimiento suele producirse con anestesia inhalatoria. Listo, podemos inducir anestesia con cualquier anestésico y una vez que tengamos pérdida de reflejo y todo, intubamos y hacemos anestesia inhalatoria. Listo, pasamos directamente. ¿Qué es lo malo, chicos, de la anestesia inhalatoria? ¿Qué creen? ¿Cómo? En campo abierto, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se llamaría eso? Costos. En promedio, una máquina de anestesia inhalatoria estaría más o menos entre los 25 a 30 millones de pesos. Creo que ustedes. Sevoflurano. ¿Listo? Sin embargo, hay máquinas como de campo, como dice acá la estimada Valentina, en donde hay procedimientos que pueden valer entre, bueno, una máquina se puede valer entre 5 o 6 millones de pesos. La se puede llegar a producir algunas cosas que generalmente pueden llegar a pasar durante el procedimiento. Entonces, lo ideal es siempre contar con una máquina de anestesia, al menos que tenga un buen funcionamiento. No quiere decir que ellas no sean buenas. Si hay procedimientos que se pueden hacer con máquinas de 6 millones de pesos, está bien. Pero pues, entre más costoso, pues, más funciones tiene directamente sobre el paciente. ¿Listo? Y lo otro es que aparte de tener la máquina de anestesia, requieren de los anestésicos inhalatorios. El promedio del isoflurano, más o menos creo que los 500 ml, habla de 1.200.000, un poquitico más. ¿Listo? 200, más o menos 100 ml se saca un momento, no 400, creo. Y 100 ml es un frasquito chico. ¿Listo? Entonces, generalmente son fármacos muy efectivos. Ojalá en algún momento, cuando tengamos nuestra primera práctica, de pronto puedo hacer de pronto alguna demostración o algo así por el estilo, de cómo es una máquina de anestesia, sus pasos, los fases que evidentemente tiene y las fases. ¿Sí? Sí, toma. ¿Sí? Una máquina. ¿Y es grande? Si deja de funcionar la máquina, pues para eso está la anestesia. Hay diferentes tipos de anestesia. Puede ser anestesia general y puede ser anestesia inhalatoria. Pero no es que lo hagan los dispositivos, así también aleatoria y se apaga la máquina. Es que el otro punto. Si se daña la anestesia inhalatoria, pues tenemos anestesia general. La anestesia general generalmente se da por 20 a 1 hora.
Si hay alguna ocurrencia o alguna cosa que te haya pasado en campo, pues evidentemente vas a anestesia intravenosa. Pero si es un procedimiento mayor, digamos, ustedes van a abrir un caballo en campo, ¿será que sí? Complicado. ¿Y qué procedimiento seríamos en campo, chicos? Castración. Castración, ¿qué más? Tengan cuidado con la castración porque ahorita hay bastante normatividad relacionada con el dolor en animales. Y ya las castraciones se exigen evidentemente que cualquier especie tenga que ser mediada por anestésicos inhalatorios, incluyendo cerdos. Entonces, si ustedes están haciendo castraciones en cerdos sin procedimientos anestésicos inhalatorios, pues, según la normatividad europea, ustedes estarían incurriendo en una falla ética. Listo, pero como estamos en Latinoamérica, seguimos haciendo procedimientos. Eso es complicado. Entonces poner una anestesia local, pero ¿Quién ha tenido la oportunidad de castrar cerdos? ¿Tú? ¿Cómo ha sido ese proceso? Sin anestesia, listo. Muchos dicen que es porque son chiquitos y no sienten, pero eso que están haciendo. Yo digo que más que todo es por dosis, digamos una camada con análisis. Pero que costo-beneficio no. No es tan bueno. ¿Qué otros procedimientos podríamos hacer en cerdos, chicos, que nos producieran dolor?